Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy trataremos sobre obesidad y pandemia. Antes de la llegada del COVID-19, la obesidad y el sobrepeso ya eran una pandemia que afectaba a millones de personas en todo el mundo. El confinamiento nos llevó a hacer un cambio radical en nuestro estilo de vida. Aumentamos el consumo de alimentos ultraprocesados, se desarrollaron trastornos de la alimentación como la alimentación frecuente, el ataque a las neveras en horas inadecuadas y la comida en relación con el estrés. Además de eso, hubo una alteración en los patrones de sueño y una disminución de la actividad física. ¿Qué pasó con los niños? En los niños notamos un exceso de apego materno, horarios de sueño alterado, voluntarismo, conductas rebeldes y desafiantes, dificultades para concentrarse y un apetito exagerado. Cuando hablamos de obesidad, hablamos de una de las principales causas de muerte en el mundo. Es una enfermedad que nos lleva al desarrollo de patologías no transmisibles como la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, la diabetes y la enfermedad renal crónica. Esto lleva al desarrollo de las principales causas de muerte en el mundo, como son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Para el año 2030 se proyectan que habrá en el mundo 1 billón de personas padeciendo de obesidad. 1 de cada 5 mujeres, 1 de cada 7 hombres serán obesos. Y esto nos lleva a las pérdidas de las políticas y de las metas establecidas por la Organización Mundial de la Salud para el año 2025. Venezuela se encuentra dentro de los 5 países más obesos de América Latina, desplazando del segundo lugar a Chile, con una frecuencia de un 30,8% y solo 2 puntos porcentuales por debajo de México. Las proyecciones para obesidad infantil del Atlas Mundial de la Obesidad publicado en el año 2022 son que para el año 2030 tendremos 254 millones de niños entre 5 y 19 años viviendo con obesidad. Los números son realmente impactantes. Para Venezuela se estima que para el año 2016 había entre un 87 a un 95% de las personas con actividad física insuficiente. Y las proyecciones del Atlas Mundial de la Obesidad son que tendremos aproximadamente 1.700.000 niños entre 5 y 19 años con obesidad. La situación que más preocupa es la falta de políticas gubernamentales y sanitarias dirigidas al control de esta epidemia que nos va a llevar a factores de riesgo y a una población enferma de manera crónica. Cuando hablamos de obesidad infantil, tenemos que considerar los factores de riesgo que nos llevan al desarrollo de obesidad durante la infancia. Esto tiene relación con los hábitos de alimentación no saludables, con la inactividad física, con el estrés psicosocial. También la herencia juega un papel fundamental. Si yo tengo padres obesos, tengo un riesgo más elevado de tener obesidad en la infancia. El peso al nacer, los grandes para la edad gestacional o los pequeños para la edad gestacional, cuando no son controlados de manera adecuada por el pediatra, cuando hay una introducción temprana de la alimentación o una ganancia de peso muy importante en los primeros meses de vida, en los primeros 1000 días de vida, tengo un riesgo mucho más elevado de ser un adulto obeso. La lactancia materna y su duración. El efecto protector de la lactancia materna ha sido descrito en múltiples trabajos cómo funciona para proteger no solo para el desarrollo de obesidad, sino para todas las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿A qué nos lleva la obesidad infantil? A menos tiempo de vida saludable. Tenemos que en la niñez, además, la obesidad se asocia con problemas de autoestima y depresión, trastornos del sueño, como la apnea del sueño, las alteraciones ortopédicas y las alteraciones menstruales en las niñas con pubertad recién iniciada. El adolescente y adulto joven que llega a esa edad con obesidad tiene un mayor riesgo de desarrollo de diabetes, de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer y además de eso trastornos del aparato locomotor como son las epifisiolisis de cadera, los esguinces y las fracturas de los miembros inferiores. Hablemos sobre obesidad infantil e infección por COVID. Sabemos que la obesidad y el COVID-19 tienen una muy mala relación por lo que se vivió en la pandemia con los pacientes adultos. Lleva a una disminución de la capacidad pulmonar, triplica el riesgo de hospitalización en el paciente obeso, incrementa el riesgo de complicaciones y está claramente establecido que a mayor índice de masa corporal hay un mayor riesgo de mortalidad en el paciente con infección por COVID-19. Pero ¿qué pasó con el COVID-19 en los niños?
Pues que cumplieron un confinamiento un poco más estricto que el adulto. Apenas a principios de este año fue que comenzaron a incorporarse nuevamente a sus actividades regulares. ¿Qué hemos aprendido desde este momento? Espectro clínico distinto al del adulto, con un curso que es benigno en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, ya se están describiendo casos de síndromes inflamatorios multisistémicos posteriores a una infección muchas veces no documentada de COVID y el síndrome del post-COVID en algunos niños. ¿Qué hemos aprendido a la fecha? Que hay ciertos factores de riesgo que hacen que esa infección por COVID-19 pueda ser más severa en nuestros niños. ¿Cuáles son los factores descritos hasta la fecha? Pues la presencia de asma, anemia drepanocítica y llama la atención, 2 factores endocrinológicos, la obesidad y la diabetes mellitus, al igual que en el adulto, son factores de riesgo para que ese niño haga una complicación o un COVID severo. Hasta este momento tenemos que el COVID y la obesidad no tienen una buena relación. Se sabe que es una comorbilidad prevalente, que esa inflamación subclínica crónica que lleva a la obesidad hace que haya una respuesta inmunitaria alterada, hay ferropenia, déficit de vitamina D y zinc. Además de eso podemos tener enfermedades cardiorrespiratorias subyacentes y aún no conocemos cómo es la respuesta a la vacuna en nuestros niños. Esto es una lección que apenas estamos aprendiendo. Con la cepa Omicron, que es la que estuvo prevalente a principios de este año, que es cuando nuestros niños se incorporaron más hacia la vida diaria regular, encontramos que la población infantil tuvo tasas de hospitalización 5 veces mayores y que ese riesgo se vio mucho más evidenciado en los países que tenían una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. Las endocrinopatías y el COVID también tienen una relación. Se ha descrito que hay 2,5 veces mayor riesgo de diagnóstico de diabetes 30 días o más luego de la infección por COVID. Hemos visto un crecimiento exponencial en los casos de diabetes en los niños y adolescentes. Además de esto, estamos evidenciando tiroiditis autoinmune, trastornos menstruales y recientemente también se está describiendo el aumento de los casos de pubertad precoz. Sabemos que la infancia es una oportunidad única para tener un impacto en la alimentación, en la educación, en todos los niveles y que la calidad de vida y la prevención de las enfermedades futuras pasa por este periodo de edad. Es importantísimo insistir en que la ingesta de una dieta adecuada, con consumo de más frutas y verduras, menos grasas saturadas y azúcares, servir porciones que estén de acuerdo con la edad, implementar la actividad física regular y evitar comer viendo las pantallas son las medidas que debemos de tomar en la población infantil para evitar el desarrollo de una obesidad que nos puede llevar al desarrollo de enfermedades futuras. Si la epidemia de la obesidad infantil sigue sin control, se condenará a muchos de nuestros niños a vidas más cortas y a cargas financieras, emocionales, de mala salud que conllevan a un deterioro del estilo de vida. Muchas gracias.